Todos los reyes se juntaron a pelear contra Josué, con todos sus caballos y carros de guerra. Cubrieron el terreno como la arena cubre la orilla del mar. Estudiemos juntos Josué, capítulo 11. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, qué bueno que no dejas de estudiar la palabra de Dios. Por favor, no te quedes, no te detengas, vamos adelante todos los días disciplinados y esforzados para buscar al Señor. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, ya que ahora Israel va a conquistar a los ejércitos del norte. En los capítulos de ayer y antier básicamente estuvimos hablando del sur por la región de Judea, el centro por un poquito la región de Samaria. Estoy hablando de lo que va a llegar a ser Judea y Samaria, pero ahora estamos hablando de la región del norte. Ahora, ya Josué ha ganado varias batallas, ha cometido errores, pero ha ganado varias batallas. Y esta información llega, versículo 1, a Javín de Azor. Él convoca a varios reyes de las regiones del norte, las regiones montañosas, las que están cerca del valle del Jordán, y el sur de Galilea. Galilea está al norte, así que su parte sur sería la parte central del territorio. Todos ellos se juntan, todos ellos hacen coalición, y recordemos eso, tanto hoy como en esa época, era válido y era común juntarse contra un enemigo para tratar de derrotarlos. El versículo número 4 y 5 deja claro que ellos tenían una formación bien clara militar. Así que salen juntos a pelear y presentan, ojo con lo que te voy a decir, con lo último en la tecnología, con lo último en ataque, en guerra y con lo que básicamente era las armas para destruir a los pueblos. Versículo 4 es los caballos y los carros de guerra. Ellos juntos tenían una inmensidad de caballos y carros de guerra. Así que al unirse para pelear contra Josué, no era una batalla sencilla. Por favor, yo quisiera que te imagines estar en el papel de Josué al frente de un pueblo que pues será joven, será fuerte, tendrá mucho valor, pero no tiene las características de soldados muy experimentados y no tiene tampoco las armas militares. Pero ahí está Josué. Por eso el versículo número 6 comienza diciendo que el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo. Mañana a estas horas los voy a entregar a todos muertos en manos de Israel. Después licia sus caballos y quema sus carros de guerra. Mis amigos, hemos estado viendo cómo el temor es una parte fundamental del ser humano. Es decir, aunque nosotros no querramos, el miedo está en nuestra naturaleza. No por nada el encuentro de Jehová con Adán y Eva allá en Génesis, lo primero que resalta es: tuvieron miedo. Desde que el pecado entró a este mundo, el miedo ha sido una constante en nosotros. El miedo al futuro, el miedo a lo que va a pasar, el miedo a las circunstancias, a veces paraliza tanto que vienen ataques de ansiedad. El miedo es un acompañante indeseado, un acompañante que uno no quisiera tener, pero que llevamos todos los días. Ahora, hablamos de miedos infundados, pero en este caso Josué estaría experimentando un temor pues muy justificado, un ejército totalmente adiestrado con lo último en tecnología para la guerra. No era sencillo. Sin embargo, Jehová le dice: yo los tengo ya derrotados y te los voy a entregar. Mis amigos, avanzar por fe, avanzar por la seguridad de las promesas de Dios. Creo que eso es muy, muy, muy importante. No hay manera de decir otra cosa más que es fe y avanzar. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir y yo avanzo porque creo que lo va a cumplir, creo que lo va a hacer. ¿Estás tú enfrentando hoy adversidades? ¿Estás tú hoy enfrentando luchas externas y luchas internas en las que son justificadas tus actitudes de temor? El Señor te dice esta mañana: si estás en paz conmigo, si confiesas tus pecados, si te aferras a mí, no tengas miedo. Yo estoy contigo, vamos a avanzar. Versículo número 7 dice que Josué y sus hombres de guerra avanzaron hasta las aguas que están cerca de Merón y atacaron por sorpresa.
Nuevamente vemos la estrategia de Josué, no se lanza sin una estrategia, a pesar de que sabe que Dios le ha dicho, te los voy a entregar en tu mano. Él sabe que va a ser una victoria, pero él aplica su inteligencia. Mis amigos, nuevamente vemos aquí el equilibrio entre nuestra vida, entre nuestras habilidades, perdón, y entre la bendición de Dios. Creo que un cristiano maduro debe entender eso. ¿Y por qué digo maduro? Porque muchos cristianos que están comenzando su vida espiritual les falta el equilibrio. Muchas veces se lanzan por pura fe, en el sentido de que dicen Dios va a suplir, pero no ponen de su empeño a buscar lo que les toca. ¿Qué te toca hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué debes hacer a ti? ¿Qué te toca hacer? Y por otro lado vemos a personas que avanzan totalmente por obras, en el sentido de lo que ellos piensan, sus planes, sus metas, sus desafíos, como ellos lo ven, y tienen muy poquita fe. Vemos aquí la fe, la convicción, la seguridad en que Dios va a cumplir su promesa y las estrategias que Josué va implementando. El versículo número 8 dice que Dios les dio la victoria sobre sus enemigos y subrayen el versículo número 9 porque es muy interesante. Dice que después Josué lició los caballos y quemó todos los carros de guerra, tal como el Señor lo había indicado. ¿Por qué es importante? Bueno, porque, a ver, te estás haciendo de herramientas, te estás haciendo de armas, estás teniendo en tus manos la posibilidad de tener un ejército bien armado con caballos, con carros, con los demás instrumentos que aquí no se mencionan, pero seguramente tenían como espadas, lanzas, escudos, protección para sus guerreros. Josué tenía la oportunidad de equipar a su ejército, pero ¿sabes? El salmista dice, unos confían en los caballos. El salmista dice, unos confían en sus carros de guerra, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. ¿Por qué quemaron ellos estos instrumentos tan valiosos para los combates? Porque su confianza y sus victorias no estarían basadas en esto humano, sino ellos deberían entender que sus victorias deberían estar basadas puramente en el poder y la gracia de Jehová. Esto es un texto muy valioso que analizar. No significa que nosotros estamos peleados con las herramientas, con las estrategias, con el equipo. No significa que nosotros estamos peleados con los avances tecnológicos. No. Lo que aquí significa es que para ellos sería la tentación. Para ellos sería una tentación confiar en sí mismos que confiar en Jehová. Y mis amigos, ese es el problema que también nosotros tenemos, la tentación en la que estamos expuestos, que muchas veces confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades, en nuestros contactos, que confiar en Dios. Y nuevamente, insisto, la confianza en Dios es lo primero y después viene la sabiduría para usar lo que Dios nos ha dado. Pero en este caso particular, Dios les quitó todo eso en lo cual ellos podrían más adelante confiar. Versículo número 12 dice que Josué masacró a todos los demás reyes y a sus pueblos, los destruyó por completo tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Recuerden que algo muy importante es que con los reyes de Canaán, es decir, con toda esa región, ellos no iban a tener negociación, no iban a tener piedad, tendrían que destruir todo lo tenían que acabar. Ya explicamos que esta actitud y esta acción era porque era juicio para esos pueblos. Ellos tuvieron casi poquito más de 400 años para arrepentirse, para cambiar, para hacer otra forma de vida. No lo hicieron, así que vino juicio de Jehová sobre ellos y por eso es una decisión tan drástica, tan dura para estos pueblos paganos y también pueblos llenos de mucha maldad. El versículo número 15 en la segunda parte dice que Josué hizo lo que se le indicó, obedeció cuidadosamente a todos los mandatos que el Señor había dado a Moisés. Nuevamente, la obediencia como base de la victoria, la obediencia como base del éxito, la obediencia a Dios y a su palabra como base de que te vaya bien en la vida. Y hemos insistido mucho que eso a veces a nosotros nos cuesta. El versículo número
17, 18 dice que Josué mató a todos los reyes de esos territorios después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo. Esta expresión, mucho tiempo para lograrlo, lo que nos indica y lo que se sabe por la arqueología y la historia, que este capítulo número 11 pues no nos relata la historia de una sola jornada, sino que esto debe haber llevado por lo menos 6 o 7 años en haber realizado todas estas luchas y todas estas conquistas. Por eso dice, después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo. No fue una guerra solamente, fue en varias batallas por 6 o 7 años. Lo que sí se sabe por la promesa bíblica es que en esos 6 o 7 años debieron haber cumplido toda la tarea, pero no la cumplieron. Por eso, bueno, antes, versículo 22, también se destruyeron a todos los descendientes de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gat y Asdod. Y aunque aquí dice que se acabaron a todos, se entiende que hubo ciertos remanentes. ¿Por qué? Porque en Gat, acuérdate que David, más adelante, quizá casi unos 300 años después de esto, David estará peleando con el gigante Goliat, que es de Gat y es descendiente de estos gigantes. Entonces, como que, bueno, ahora sí conecto la idea anterior. El versículo número 23, segunda parte, dice: le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Lo que aquí está indicando es que ellos conquistaron de manera general todo el territorio, conquistaron o derribaron a los reyes, pero las ciudades, las pequeñas ciudades, aldeas, estaban muy lejos de conquistar todo. Estaban muy lejos de conquistar todo. Ellos debieron haberlo conquistado en 6 o 7 años, pero completamente, haber expulsado a todas las naciones. Pero aquí lo único que hicieron es, bueno, ya conquistamos a los reinos más grandes, ahora sí, tal tribu te toca este territorio, termina de expulsar a las ciudades y a los pueblos más pequeños. Tal tribu te toca este territorio, saca a todas las ciudades y pueblos que faltan. Ya les dieron posesión, pero todavía había bastante obra que hacer. Entonces por eso se considera que quedaron algunos gigantes entre ellos y que pues ellos les costó terminar. De hecho, algunos arqueólogos o comentarios bíblicos dicen que el pueblo de Israel no vivió en las ciudades por mucho tiempo. Ellos siguieron viviendo en tiendas, siguieron viviendo como nómadas, porque aunque ya habían conquistado a territorio, no habían tenido posesión plena de todo el territorio. Esto, mis amigos, pues es por la desobediencia de ellos, por la dureza de su corazón y por la falta de iniciativa de cumplir todo como Dios lo había establecido, de darles todo el territorio. Bueno, ¿qué lecciones podemos tomar? Bueno, me parece que hay varias lecciones. El confiar en primer lugar en Dios en medio del temor, entender que nosotros somos seres que se llenan de miedo, en entender que tenemos que avanzar no por sentimientos, sino por las convicciones que Dios está con nosotros, la convicción de que Dios dice: no voy a fallar, voy a cumplir. Creo que también nos queda muy claro que debemos confiar en Dios antes que en nuestros medios humanos, antes que en las armas humanas, y que Dios les quitó a ellos la tentación quemando los carros y pues dejando inservibles a los caballos para que no pudieran ser usados como armas de guerra. Y también me parece muy valioso la obediencia. Ellos obedecieron, Josué obedeció, el pueblo obedeció y Dios les bendijo y los multiplicó. Querido Padre, esta mañana nosotros tenemos luchas, tenemos ejércitos grandes con los cuales batallamos. Metafóricamente tenemos batallas difíciles, Señor. El miedo también toca a nuestra puerta y nos invade. Y muchas veces caemos en ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero bueno, a esta mañana, Padre, hemos entendido tu palabra y queremos confiar en ti, sabiendo que tú vas al frente de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.